Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:21 de la noche comenzamos la transmisión número 171 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden ayudarnos contra la censura con el poderoso pulgar arriba, con el poderoso like y naturalmente si quieren una suscripción totalmente gratuita a nuestro canal, como así también la campanita de notificaciones para aparecer al tanto de todas nuestras transmisiones. Bienvenidos y bienvenidas. En esta transmisión vamos a establecer el foco en el descabellado pedido formulado por el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, quien esta mañana realizó un llamado a una guerra sin restricciones contra Rusia. Lo presento una vez más porque esas sus palabras literales. El señor Josep Borrell, supuestamente el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, quien por ende debería aparecer a la cabeza, quien debería aparecer al mando de las relaciones diplomáticas y de la búsqueda de soluciones diplomáticas a los problemas de la Unión Europea, esta mañana realizó un llamado a una guerra sin restricciones contra Rusia. Nada más y nada menos. Antes de presentar las palabras concretas de Josep Borrell, como así también las de su partener, de su copiloto, de su acompañante en esta aventura belicista, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, el señor Kuleva, también conocido como Culebra, quien también realizó declaraciones verdaderamente descabelladas inmediatamente después de las palabras de Borrell. Antes de presentar eso, como siempre, vamos a contextualizar esta situación porque el grado de belicismo, el grado de osadía, el grado de locura verdaderamente de estos señores responde precisamente a la situación general, al contexto en el cual aparecen, un contexto cada vez más caracterizado por la desesperación. Y nadie, pero nadie más peligroso que una persona desesperada. Desesperación ligada principalmente a la inminente derrota de Ucrania en la guerra tras el desastre, la debacle de la aventura de Kursk. Recuerden que aquí lo presentamos de esta manera el primer día desde el inicio, el primer día en el cual comenzó esta locura. Aquí lo establecimos en negro sobre blanco. La contraofensiva en Kursk representa una locura en términos militares y va a determinar el principio del fin de Ucrania. Bueno, hoy día eso aparece confirmado y como contrapartida Rusia realiza avances fundamentales todos los días y así vamos a comenzar esta transmisión hoy presentando las últimas novedades en el frente y esta situación genera mucho nerviosismo o incluso mucha desesperación tanto en la dirección ucraniana como en la dirección europea y en ese contexto de desesperación, perdón, aparecen estas locuras. En ese contexto aparecen estos llamados a una guerra total de consecuencias
impredecibles. Comencemos entonces con una pequeña mirada a la situación en el campo de batalla. Situación, en última instancia, determinante de el contexto político. Recuerden que la guerra representa una dimensión de la política, representa una dimensión de las relaciones de poder, caracterizada por la utilización de armas y por la utilización de la violencia física directa, pero aparece como una parte del poder, como una parte del conjunto de relaciones de poder. Cuando la guerra comienza, determina la política, pero la guerra presenta un carácter temporal, un carácter no permanente. En algún momento las relaciones de poder deben establecer un equilibrio de manera que no aparezcamos en una situación de guerra permanente, ¿sí? Bien, en este momento, esto en el sentido de esta guerra, estas relaciones de poder militar están determinando el conjunto de las relaciones políticas en su totalidad. Pero, cuidado, porque cuando desaparezca el enfrentamiento bélico, entonces van a reaparecer las relaciones políticas y diplomáticas como principal forma de materialización de las relaciones de poder, de materialización de los conflictos. Y ahí sí vamos a poder determinar la resolución de todo esto, porque de lo contrario, después de esta guerra, comenzará otra guerra más, siempre y cuando el conflicto político de fondo, o dicho de otra manera, siempre y cuando la relación entre la OTAN, encabezada por Estados Unidos, y Rusia, con el apoyo de China y los BRIC, siempre y cuando esa relación no genere un punto de estabilidad, un acuerdo, ¿sí? Siempre y cuando no aparezca resuelta, al menos de manera temporal, esa tensión, comenzará una vez más otra guerra en algún otro lugar y con las mismas probabilidades de una escalada total, ¿sí? Comencemos entonces con el análisis de la situación en el frente. Lo fuimos acompañando desde el inicio de la llamada incursión inicialmente, después contraofensiva ucraniana, la fuimos acompañando siempre con el mismo diagnóstico. Bueno, ya desde hace más o menos una semana, Ucrania ya no realiza avances y los rusos responden día a día con ataques con artillería, con bombas planeadoras, con incursiones terrestres, con drones, etcétera, etcétera, machacando y machacando a las muy entrenadas y muy efectivas, generalmente tropas de Ucrania asignadas a esta región. Recuerden que aquí despacharon a lo mejor de las Fuerzas Armadas ucranianas. Hasta el momento contabilizan, según las cifras difundidas por distintos medios, ya contabilizan alrededor de 6.600 bajas, 6.600 bajas de 10.000 efectivos asignados. Eso contabilizan más del 66%, más de 2/3 de bajas, sumado a las enormes bajas en términos materiales de lo mejor del equipamiento ucraniano, en realidad de la OTAN occidental, sin avances a lo largo de la última semana, a pesar de la sorpresa, bueno, después de la sorpresa inicial, y mientras tanto, por eso uno tras otro, cada vez más de estos videos, bomba y bomba y bomba y bomba. Cada uno, atención a este video también, con imágenes de 1, 2, 3, 4, 5 posiciones fortificadas o 5 posiciones defensivas tomadas por los ucranianos, destruidas por las bombas FAB.
Bueno, el trabajo de los drones. No quiero presentar nada en detalle, sencillamente, bueno, hay un Lancet, evidentemente. Aquí, bueno, otro dron, un cuadricóptero. Los videos como estos proliferan, ¿sí? Los ucranianos ya no pueden realizar avances y aparecen a la espera de una muerte segura. Aquí una FAB 3000, nuevo, recién agregado. FAB 3000 kilos de explosivos, nada más y nada menos. Por aquí drones. Todo el arsenal ruso destinado a, bueno, aquí una posición tomada en esos edificios y el ataque, el ataque de Rusia, más bombas por acá. Lo presento así muy por encima, solo como una demostración de la situación. Esta aventura sin el más mínimo sentido militar, hoy día ya completamente fracasada, a tal punto que el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, em, respondiendo preguntas en una conferencia de prensa, realizó declaraciones respecto al fracaso de la ofensiva en Kursk. Si no recuerdo mal, en alguno de estos iconos lo presentaban por aquí hasta hace un ratito. Aquí, El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirski, admitió el fracaso de la aventura de Kursk. Uno de los objetivos de la operación en Kursk era precisamente generar un divertimento en ese sentido, generar una reasignación de tropas, ¿no? Divertir tropas enemigas de la batalla en Pokrovsk. El enemigo entiende esto y por eso continúa concentrando sus esfuerzos en Pokrovsk. Bueno, ahí la admisión, eh, la admisión de el fracaso de esto, fracaso en nuestra opinión, por lo menos nuestro análisis, ligado a el hecho de que no pudieron concretizar el objetivo real de esta ofensiva, ¿sí? Aunque lo presenten como una ofensiva con el objetivo de la diversión, una vez más, no la diversión en el sentido del entretenimiento, ¿no? Sino la diversión en el sentido de el reenvío, la reasignación de tropas rusas de la zona más caliente y más estratégica de la guerra, aquí en Pokrovsk, ¿sí? En esta zona de aquí. Aunque lo presenten como una operación por aquí para generar el reenvío de tropas rusas. En este sentido, esa afirmación, más allá de lo tonto, lo carente de que eso carezca de sentido, para mí eso en realidad aparece como una cortina de humo para no presentar públicamente el verdadero objetivo de esta contraofensiva en Kursk, tendiente a la conquista y la toma de la central nuclear de Kursk, precisamente. ¿Sí? Como no pudieron materializar ese objetivo y no lo pueden presentar públicamente porque un ataque para la captura de una central nuclear, en términos militares, representa una locura aún mayor que la ofensiva en Kursk, porque podría determinar un accidente nuclear y una catástrofe para todos, ¿sí? Como no lo pueden presentar públicamente, entonces lo presentan como un intento ahora fallido de diversión de tropas, más allá de la tontera, de la estupidez característica de los decisores estratégicos de las Fuerzas Armadas ucranianas y de los decisores estratégicos, de los estrategas militares estadounidenses, británicos, de la OTAN en general. Cualquier conocedor con dos dedos de frente de la doctrina militar más rudimentaria
podía determinar antes del inicio de una operación así que esto iba a generar la diversión de tropas ucranianas, pero no así la diversión de tropas rusas, porque Rusia presenta reservas estratégicas. Rusia presenta personal, como así también equipamiento, a disposición para responder a un ataque de este tipo sin la reasignación de sus tropas en el lugar más caliente de la guerra y en el momento de mayores avances. Por eso, para cualquier estudiante de teoría política o incluso de mucho más aún de teoría militar, esto como forma de diversión de tropas, de recursos, aparecía completamente equivocado. O bien cometieron ese error estúpidamente, yo aquí realizo una interpretación distinta, para mí no cometieron ese error por más estúpidos, por más incapaces, no cometieron un error tan tonto, sino que presentaban otro objetivo, el objetivo de la toma de la central nuclear de Kursk. Pero claro, una vez fracasada esa locura, no lo pueden presentar públicamente porque eso generaría un escarnio público, ¿sí? Porque una operación de ese tipo connota una verdadera locura, un salto al vacío y la posibilidad de un accidente nuclear. Esa es la situación en la ahora fallida aventura de Kursk, mientras que por aquí, en la zona más estratégica de la batalla, una vez más, así como arriba, ningún cambio desde hace una semana, cambios y más cambios de Rusia. En algunos casos están conquistando lugares prácticamente sin resistencia. Esa es la situación por la salida de esas muy necesitadas y escasas tropas, como así también recursos, equipamientos, municiones para la locura de Kursk. Bien, frente a la salida de eso, los rusos realizan avances cada vez mayores. Lo último, lo que presentamos en los últimos días, bueno, la captura de esta, la ciudad más importante en la defensa Novorodivka antes del ataque directo contra Pokrovsk. En el día de hoy, nada más, en el día de hoy, avances hacia esta localidad de Selidove, ya conquistada la mitad de una localidad, una pequeña ciudad, esta, en un solo día, también hacia el sur. Hace un día nada más tomada también por la zona un poquito más, si me ayuda aquí el mapa, la zona un poquito más al sur, tomada toda la zona esta de Kalinove, Karlivka, la zona ubicada entre las reservas de estas reservas naturales de Karlovka, lo recordarán, aquí lo presentamos 1000 veces, el avance después de Avdiivka, los avances hacia Orlivka primero, bueno, siguiendo las famosas, ya épicas vías del tren. Bueno, esto dejado por aquí pendiente porque más o menos ya parecía conquistable sin muchos esfuerzos. Bueno, ahora los rusos sí realizan la conquista de eso, pero lo más importante una vez más, esto de aquí y naturalmente también los avances ya más allá de Krasny Yar. Hace unos días habían conquistado aquí Kruty Yar, ahora Krasny Yar y ya el día de hoy el día de hoy realizaron la toma de Mykolaiivka en este evidente juego de pinzas. Van a generar como a lo largo de toda la guerra un ataque por lo menos dos flancos, si no tres. Recuerden Avdiivka, ¿sí? Recuerden Avdiivka con un ataque frontal y después en Avdiivka dos ataques por los flancos. Bueno, esto presenta todo el aspecto, toda la pinta de una estrategia en realidad muy similar. Ya comenzaron los avances hacia los flancos y a partir de ahí comenzarán los ataques desde los costados junto a un ataque frontal. Por aquí también el día de hoy más avances y la toma total de esta localidad de por aquí, Novoterets, y si no,
esta de aquí, ya si no recuerdo mal, esta ya aparecía ayer tomada, Orodipka, y lo presentamos en la transmisión de ayer en la charla. Por cierto, muy bonita la charla de ayer con Jesús López Almejo, no la desaprovechen si no pudieron presenciarla. Ahí en la lista de nuestras charlas aparecen a disposición. Según informes de canales propios de, no esto de aquí, sino un poquito más ahí, de canales pro-ucranianos, grupos de avanzada de sabotaje rusos ya habrían realizado un avance de lo que llaman reconocimiento en fuerza, un grupo de sabotaje, y ya aparecerían en la zona sur de esta ciudad, conocida como Mirnorad, ¿sí? De alguna manera un suburbio de Pokrovsk. Pokrovsk, el nudo logístico de la defensa ucraniana. Una vez caído Pokrovsk, adiós al Donetsk para las fuerzas armadas ucranianas. Así que, según los canales propios de ellos mismos, y aquí yo estoy presentando esto sin la imagen del mapa, ahora sí, de nuevo, sí me ayuda esta bendita plataforma, ahora sí. Bien, aquí los avances de este grupo de sabotaje, reconocimiento en fuerza hacia Minorad, ya alrededor de la ciudad, y muy claramente, ahora lo presento sí con la imagen en pantalla, recién no había aparecido, mil disculpas. Bueno, todo esto tomado entre el día de ayer y de hoy, esto nuevo también por aquí, y presentaba recién también la toma un poquito más abajo acá de la zona de las represas de Karlovka. Estas las represas de agua. Esto lo tomado el día de hoy. La estrategia, una vez más, pinzas y ataque frontal a la vez. Todos estos cambios es el día de ayer hasta hoy. 2 días, ¿sí? Y cada vez más rápido. Aquí algunas de las imágenes difundidas por los medios ucranianos o por Radio Liberty, esta radio fundada por la... Bueno, esto en ucraniano o en ruso, seguramente esto en ucraniano. Están las consecuencias de la guerra para el común de la gente, ¿no? Las evacuaciones, los dramas familiares. Estas las consecuencias de la locura de Occidente. Aquí, familias con sus hijos evacuando la ciudad. Naturalmente, esto siempre preferible a una lucha, a una batalla con los civiles adentro, ahí evacuando a una pobre viejita. De manera que la ciudad vacía, la gente con sus perritos, la ciudad vacía, por lo menos vacía de civiles en su gran mayoría, no genere más víctimas de las lamentablemente necesarias en el contexto de una guerra. Y bueno, aquí algunas historias de mayormente gente de edad, gente mayor, bueno, pobre gente sufriendo las consecuencias de la locura de los líderes ucranianos, los líderes europeos, los líderes estadounidenses, etcétera, etcétera. Aquí Pokrovsk, lo presentamos muchas veces esto, pero lo recordamos una vez más. Sí, esto aquí roto, sí, tomado Pokrovsk. A partir de ahí, Rusia con la posibilidad de la toma de la zona sur de el Oblast de Donetsk de manera muy sencilla, de hecho cada vez más asediada aquí. Vuhledar ya tomada casi por completo, la principal vía de abastecimiento hacia Vuhledar desde Konstantinivka. Otra de las novedades, por cierto, el día de ayer la toma de Konstantinivka. Así que una vez conseguido esto, 2 semanas, tal vez, 2 semanas, 3, una vez logrado eso, hacia abajo, hacia arriba,
y hacia la izquierda, por llamarlo de alguna manera, o mejor dicho, hacia el sur, hacia el norte y hacia el oeste, adiós al sur y naturalmente también como consecuencia de la caída de Pokrovsk, la posibilidad de un ataque por los flancos contra Sloviansk, Kramatorsk, Siversk y la caída de la zona norte. Y no solo eso, sino que después, desde ahí hasta el Dnieper, prácticamente nada de nada. La ciudad más importante está Pavlograd, pero a partir de ahí la posibilidad de avances muy, pero muy rápidos ante un territorio llano, mayormente rural y carente de defensas fortalecidas. Así que esa es la situación y perdón por presentar esto en tanto detalle cuando solamente quiero a partir de esto contextualizar el marco de inminente en términos de una guerra de desgaste, ¿no? Porque mañana vayamos a presenciar la derrota de Ucrania, pero sí en muy poco tiempo respecto a lo vivido hasta aquí, ya 2 años y medio de guerra, ese marco de inminente caída, de inminente derrota, genera la desesperación a partir de lo cual no solamente Zelensky y Kuleva, sino también los lamentables, paupérrimos líderes europeos comienzan a llamar a locuras mayores. Ya no solo un ataque dentro de territorio ruso, sino ataques con misiles de mediano o largo alcance hacia el territorio ruso, lo cual militarmente no generaría ninguna diferencia en cuanto al conflicto, pero sí podrían determinar una provocación muy grande, como por ejemplo a través de un ataque contra algún objetivo en Moscú, y que eso determine el inicio de una guerra global, de todos contra todos, primero naturalmente Rusia contra la OTAN, pero a partir de ahí, bueno, una guerra de características imprevisibles. Ahora sí, entonces, hecho el contexto, el análisis contextual, y perdón si yo a veces machaco mucho con esto de presentar todo de manera contextualizada, en un marco de sentido, porque si no presentamos las noticias del día, 700 millones de canales por ahí en YouTube presentando las noticias del día como lo último de lo último, pero sin mucho sentido, sin conexión con el contexto, con la realidad. A partir de esta conexión con el contexto podemos determinar las causas de las situaciones del día y sus consecuencias y realizar análisis hacia adelante, realizar análisis prospectivos. Eso básicamente el análisis. Acá no solo presentamos reportes, sino también análisis, así que por eso la insistencia de mi parte un poquito con esto del contexto y mil disculpas si machaco en demasía con estas cuestiones. Ahora sí, finalmente, en el marco de esta desesperación, comencemos entonces con el señor Josep Borrell. Increíblemente, este señor también compatriota mío, porque hace algunos años mi querido país determinó la entrega de la ciudadanía argentina a este impresentable. Entonces él no solamente con su pasaporte español, sino también con un pasaporte argentino. Así que a los hermanos españoles por ahí, bueno, acá una de nuestras lacras compartidas, este impresentable. Y estas las palabras de esta mañana de Borrell, como siempre, él con sus declaraciones en inglés, él siempre, cuando puede, ¿no? Quiere fanfarronear con su inglés, estas sus declaraciones en una reunión informal, en un encuentro informal entre los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, en la capital de la Unión Europea, una reunión informal entre ministros, entre ministros de Exteriores de la Unión Europea, una reunión informal en la cual participó, como ya estamos acostumbrados, ¿no?
como acostumbra participar desde hace mucho tiempo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, el señor Kuleva, aunque en esta reunión deberían participar solamente los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Unión Europea. Ucrania no participa en la Unión Europea, pero este señor, Dmytro Kuleva, una vez más apareció ahí como el protagonista, y no solamente protagonizó esto, sino que incluso en el marco de este envalentonamiento, ¿no? Cuando un idiota envalentonado puede, bueno, comenzar a realizar idioteces, de hecho, amonestó. Él aparece ahí como un invitado, como un convidado de piedra, participa en todo esto, pero aún así realiza reproches, amonesta con tono inquisidor, ¿sí? Realiza reprimendas contra el resto de los ministros y contra la Unión Europea. Esto algo así como si en cualquiera de nuestros países, en América Latina o en España, ¿no? Participase un diplomático de otro país invitado en alguna actividad y en el marco de esa actividad, como invitado de visitante, este diplomático comenzase con el dedito hacia arriba a amonestar a los miembros de ese país, ¿sí? Bueno, esta es la situación actual, así de delirante, de bizarra y de lamentable en Europa. Comencemos con las palabras. Se borra en inglés, pero con subtítulos bastante buenos en este caso. Si comete un error la inteligencia artificial, yo ayudo un poquito con la corrección. Well, here we are again, back to Brussels after a very complicated summer with a lot of things happening. And one of the most important things is the continuing attacks of Russia against the civilian infrastructure in Ukraine. That's why today at the first Foreign Affairs Council meeting after the summer break, well, it has not been really a break, but after the summer, we have the primera pausa necesaria. ¿Cómo que esto de en realidad no han sido unas vacaciones? Se abandonaron las actividades de la Unión Europea durante más de un mes, con el contexto de la guerra en Ucrania, la locura en Gaza, las elecciones en distintos lugares del mundo, en Venezuela también. ¿Cómo que no realizaron una pausa de vacaciones? Sí, tremenda pausa y todos por ahí vacacionando, bueno, en sus residencias de lujo en el Mediterráneo, por lo general, es el lugar preferido de esta gente, un lugar hermoso, naturalmente, el Mediterráneo y sus costas, pero bueno, esas las vacaciones. Y bueno, una vez más, recordar que en la primera reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, ¿qué tema establecen como prioritario? ¿Qué tema establecen en la primera reunión? Una vez más, Ucrania. Pleasure to receive at the Foreign Affairs Council in person, Kuleva. not by VTC, Minister Kuleva. Tomorrow we will have the... No a través de BTC, eso, no a través de, en realidad, B corta o V, como la llaman en España, de manera virtual, ¿no? BTC, algo seguramente conferencia virtual de video o algo así. The Defense Minister, both things are linked, but it is important to have you with us here, dear Dmytro. It's important because first, the Ukrainian has shown a lot of strategic audacity, launching attacks inside the Russian territory. Bueno, vamos a comenzar. ¡Ay, Dios! Comencemos por lo primero. Esto de, un verano terrible. Bueno, verano terrible, pero ustedes de vacaciones. Pero más allá de eso, un verano terrible por los ataques de Rusia contra infraestructura estratégica, sí, cierto. Después de los ataques en territorio ruso contra objetivos mayormente civiles,
en la aventura de Kursk, Rusia hace unos días, a su tiempo, determinó comenzar un ataque con misiles y con drones masivo a lo largo de toda Ucrania, con la destrucción prácticamente total del sistema eléctrico ucraniano, ya de por sí casi fuera de servicio, en muy malas condiciones hasta ahora, pero en 2 días con un chasquido, básicamente con una operación aérea múltiple, según las fuentes, la más grande, según muchas fuentes, la más grande llevada a cabo hasta ahora, con alrededor de 150 misiles y 150 drones a lo largo de 2 días prácticamente. Bueno, esa operación determinó la destrucción total del sistema eléctrico o prácticamente total del sistema eléctrico. Y así comienza Borrell. Pero claro, ¿por qué no recuerda que eso respondió a el ataque en Kursk cuando habían comenzado acercamientos para la negociación relativa a la resolución del conflicto? Lo recuerdan, ¿no? Incluso preguntas a Zelensky sobre la posibilidad de la cesión de territorios, respuestas como, bueno, si el pueblo ucraniano lo convalidara en un referendo, quizás sí. En la próxima, recuerdo también otra declaración de Zelensky sobre la certeza de que Rusia participaría en la próxima conferencia de paz después del fracaso de esa pseudo conferencia de paz en Suiza. Bueno, es el contexto, Rusia avanzando, los ucranianos en problemas, llamando a negociaciones, las cosas encaminadas más o menos hacia una resolución y de repente un ataque en Kursk, en una zona completamente alejada de lo más caliente de la guerra, en una zona civil. Y bueno, claro, después como respuesta Rusia aceleró, no respondió directamente al ataque, no respondió, el ataque a la infraestructura energética no representa una represalia, por lo menos para mí no parece como una retaliación, pero sí como una forma de, en el contexto de una escalada, bueno, si ustedes quieren más guerra, entonces nosotros respondemos con nuestras posibilidades militares, ¿sí? Y eso generó el ataque contra la infraestructura estratégica, ¿sí? Y militar también, porque a partir de esa electricidad, el funcionamiento de las actividades militares e incluso de la producción militar también, bueno, de las cuestiones de todo lo relativo al comando de operaciones, etcétera, etcétera. Primero eso no lo recuerda solo el terrible ataque de los rusos. Pero a la vez, después el caradura de Borrell, 2 frases después, 2 doritos después, inmediatamente remacha esto de, pero presentaron iniciativa estratégica por la locura de Kursk, ¿sí? De alguna manera, como una suerte de felicitación. Bien, muchachos, qué bueno el golpe en Kursk. Ese golpe, esa humillación a Putin, sí, que Putin tan humillado que después lanzados 300 misiles, destruida la del sistema eléctrico, lo de Kursk fracasado según los propios generales ucranianos, y pronto tomado Pokrovsk y tomado todo el Donetsk. Qué gran golpe a Putin, qué gran humillación estratégica. Bueno, así las palabras de este señor. This operation in Kursk has dealt La operación a en blow Kursk, ¿no? to Putin's narrative about this war. As an important strategic news, but at the same time, Russia continues attacking civilians and civilian infrastructure. On Monday, this Monday, 26th of August, Russia launched an air attack with more than 300 missiles and drones against Ukrainian cities looking for critical energy infrastructure. It's clear that Russia wants to destroy completely the electricity system of Ukraine in order to put Ukraine into the dark and cold for the next winter. Many hospitals and health centers has been bombed. Russia wants to bomb an European country into full capitulation. Bueno, acá ya el delirio ya a nivel
sí, nivel mucha cocaína tomada antes de esta conferencia, ¿no? Esto de el salto de los ataques de Rusia a Ucrania en el contexto de la escalada a partir de la contraofensiva en Kursk, el salto de ahí con estos ataques quieren coaccionar a las ciudades europeas a que capitulen, ¿Qué ciudades europeas? ¿Qué esto un ataque en el contexto de la guerra? ¿Qué ya de repente metido el ataque de Rusia a las ciudades europeas y el imperialismo ruso? Una estupidez, una pavada esta locura de Rusia conquistando Europa y el mundo, pero bueno, machacan con esto, con esta narrativa, y después esto también de, qué buena la iniciativa estratégica de Ucrania. Pudieron acometer un golpe a la narrativa de Putin. Qué preocupados por la narrativa, ¿no? Claro, como ellos solo narrativa, solo mentira, solo propaganda, entonces ellos quieren golpes a la narrativa. Lo de Kursk, según el propio Sirski, un fracaso, los avances en Pokrovsk cada vez mayores. Según el propio Borrell, el sistema eléctrico ucraniano colapsado, pero lo importante para él, el golpe a la narrativa de Putin. Qué pedazo de idiota, por favor. Bueno, un poquito más. Perdón si reacciono mal a veces, pero indignante este tipo. Hence, air defense systems were critical before the summer. They're still much more critical today. This will be the first point of a very busy Foreign Affairs Council. And also, I'm sure you will explain us why we need to lift restrictions on the use of weaponry against Russia military targets. Pausa. Kuleva nos va a explicar por qué debemos levantar las restricciones para el uso de armamento contra Rusia. Claro, Kuleva, lo llaman a Kuleva, caído desde un plato volador a la Unión Europea, y él ahí presenta una explicación como una suerte de sabelotodo. Él, de alguna manera, concientiza a los líderes europeos, a los ministros de Relaciones Exteriores europeos, sobre el porqué de la necesidad de ataques sin restricciones con las armas cedidas por estos propios países. Como si eso no connotara para los países concediendo estas armas un riesgo enorme. Lógicamente, en el caso de un ataque contra Moscú con un misil británico, francés o estadounidense, Rusia responderá en consecuencia en todo esto, naturalmente. Por otro lado, esto de la necesidad, el énfasis en las defensas antiaéreas. Eso remachó en la oración anterior. Frente a este ataque de los rusos contra la infraestructura eléctrica ucraniana, cada vez más necesarias las defensas antiaéreas. Sí, efectivamente, eso es cierto. Ahora, si tan necesarias esas defensas antiaéreas escasas en todo Occidente, ¿por qué entonces las despacharon hacia la región de Sumy como apoyo para la ofensiva en Kursk? ¿Y por qué las desaprovecharon ahí? ¿Y por qué de alguna manera las despacharon a una muerte segura? Porque recordarán seguramente los múltiples videos, y yo ahora recuerdo haber presentado acá por lo menos 2 o 3 de sistemas antiaéreos ucranianos, en realidad estadounidenses y europeos, cedidos a Ucrania para la defensa antiaérea, sistemas antiaéreos cedidos a Ucrania, sistemas Patriot estadounidenses, sistemas Iris-T alemanes,
sistemas S-300 soviéticos, indispensables para Ucrania en su defensa frente a estas oleadas masivas de misiles y drones rusos. Bueno, los despacharon a la retaguardia de Kursk, los despacharon a la región de Sumy para que desde Ucrania realizaran un apoyo aéreo a esa locura, a esa contraofensiva fallida en Kursk. Los rusos detectaron su ubicación y determinaron la destrucción de estos sistemas de manera inmediata, si no recuerdo mal, en la gran mayoría de los casos con misiles Iskander-M, perdón. Acá presentamos uno o dos videos hace 2 semanas, cuando todavía los ucranianos realizaban pequeños avances a costa de estas pérdidas, y habíamos contabilizado en un solo video el costo de pérdidas económico, ¿sí? 2 sistemas, 2 baterías de misiles Patriot. $4.000 millones. De un saque así. Enviadas a esa locura, los rusos, con la detección de esto a través de un dron, un misilcito, ¡ping! 4.000 millones de euros a la basura. De dólares, perdón. Eso, los Patriot, esos Patriot cedidos por Europa, no por Estados Unidos. Así que cedidos por todos nosotros, los contribuyentes en territorio europeo, con el pago de nuestros impuestos. 4.000 millones de euros en un solo ataque, documentado en un solo video. Después más ataques y destrucción de más defensas antiaéreas ucranianas, indispensables, y ahora Borrell remacha, ¡ay, qué necesarias estas defensas antiaéreas! Bueno, regaladas, entregadas en bandeja de oro a los ataques rusos, en esta locura de Kursk, a la cual él presentó como un ejemplo de iniciativa estratégica, así lo llamo. Así que por un lado, qué bueno, pero por otro lado, ¡epa! Precisamente por esa locura, perdidos los sistemas de defensa antiaéreas, según el propio Borrell, necesarios. Una contradicción tras otra, ¿no? Como, ¡ay, qué bueno esto!, pero destruida la red energética de Ucrania. ¡Ay, qué bueno esto en Kursk!, pero perdidos los sistemas de defensa. Los rusos de fiesta en fiesta, con un solo Iskander. ¿Cuál es el precio de un Iskander? $2 millones, como mucho, si no recuerdo mal, menos incluso, un Iskander-M, con un misilcito de la época soviética. Bueno, algunas variantes de los Iskander-M ayornadas naturalmente tras la caída de mucho más actuales, pero los de la época soviética presentan un rango un poquito inferior, quizás un sistema de aviónica un poco menos desarrollado, pero mucha efectividad también, con un misilcito soviético de $2 millones guardado ahí en el arcón de los recuerdos. Los rusos determinan la destrucción de un sistema de armas de $4.000 millones pagados por todos nosotros los contribuyentes en Europa. Qué necesarios esos $4.000 millones en educación, en salud, en infraestructura, en vivienda, en apoyo a la economía, a la pequeña y a la mediana industria, en complementos de asistencia social, de seguridad social, aquí en Europa, con una situación cada vez más precaria. Bueno, ahí el dinero de nuestro trabajo, de nuestros impuestos, enviado sin ningún sentido a Ucrania para una guerra, y encima regalado a los Iskander soviéticos rusos, porque ni siquiera, tampoco lo querría, obviamente, pero ni siquiera usado militarmente con sentido, no, de regalo nada más. Un poco más de Borrell. Weaponry against Russia military targets. In accordance with international law, during the summer, I've been issued statements supporting this decision. The weaponry that we are providing to Ukraine has to have full use. And the restrictions has to be lifted in order for the Ukrainians to be able to target the places where Russia is bombing them. Otherwise, this weaponry is useless. Uso completo sin restricciones para los ataques a Rusia, y después con este truquito de
desde los lugares desde los cuales Rusia realiza ataques, perdón, desde Kursk no realizaba ataques y sin embargo acometieron una ofensiva en territorio ruso, en una zona mayormente civil. Así que esto de, ay, no, queremos los ataques en territorio ruso, pero solamente objetivos militares, mentira. Esa es la justificación inicial y después a cualquier objetivo dentro de Rusia, cuanto más provocativo, mejor. Ukraine is asking for this. And today, having Minister Kuleba with us will be an important moment in order to make everybody understand why. Some data. Since the starting of the war in February 2022, Russia has fired against Ukraine more than 14,000 drones. 14,000 drones. Almost 10,000 missiles. It was 9,500 last week. Today it must be already about 10,000. And many more glided bombs. You know, this kind of bombs that are being launched at a high altitude, at high speed, and they glide onto the objective. Many of them are being launched from Russia. The good news, maybe we'll discuss about it, is that we have started using the revenues from the windfall profits from frozen Russian assets. The windfall. Bueno, después de esta explicación técnica y de esta contabilidad de los ataques rusos, de los 14.000 misiles rusos, en realidad de contabilizar los misiles rusos y llamar a más defensas antiaéreas y más guerra, debería contabilizar los misiles rusos y a partir de eso, después de contabilizar 15.000 misiles rusos disparados, después de eso determinar, bueno, quizás mejor la resolución de esto porque nos están machucando a bombazos, ¿sí? Y, bueno, a él no, él en su torre de cristal con aire acondicionado, calefacción, bueno, y todas las mieles del dinero y del poder, pero sí machucando a bombazos a gente sufriendo las consecuencias de la guerra, tanto los ucranianos del lado de acá como los ucranianos pro-ucranianos como los ucranianos prorrusos y los rusos y todo el mundo sufriendo la locura de esta guerra, naturalmente. Bueno, en lugar de recordar la cantidad de misiles y llamar a una negociación, no, él recuerda la cantidad de misiles y llama más guerra. Un poquito contradictorio el amigo. Después remacha esto de, bueno, pero vamos a comenzar el pago de todas estas armas con el dinero confiscado a los rusos. Dinero, por cierto, confiscado ilegalmente a Rusia y, por cierto, esta confiscación caracterizada por todos los analistas jurídicos más o menos serios consultados como una confiscación completamente ilegal. Esto determina además para Europa un perjuicio enorme porque ¿quién va a querer una inversión en Europa o el depósito de fondos en Europa o en cualquier banco europeo? Si ellos cuando quieren por cuestiones políticas pueden determinar la incautación de los fondos de mis fondos, de los fondos de ustedes ahí por presenciar este programa, de los fondos de cualquier persona en desacuerdo con las políticas de estos señores, ¿no? De todas maneras, realizan las compras de armamento y la cesión de dinero con los intereses de vengados de esos 300.000 millones de dólares. Todavía no acometieron esos 300.000 millones de dólares porque eso determinaría una violación del derecho, de la ley tan grande, un robo tan evidente que todavía ellos sin el coraje o la desfachatez para un robo así de grande, así de abierto, así de descarado, pero tranquilos, paciencia,
paciencia y tiempo al tiempo. Por ahora solamente los intereses robados. Profits from these frozen assets has already been sent to Ukraine and sent to the member states who will provide with this money more military equipment to Ukraine. The important thing is that for the first time, we are financing directly the Ukrainian industry. We are providing financing for the Ukrainians to make their own industrial capacity to work. ¡Ay, qué tal! Bueno, Dios santo, la propia industria armamentística ucraniana, apenas los rusos determinen la existencia de una fábrica en construcción, una fábrica de armas en Ucrania, inmediatamente van a acometerla salvajemente con todo su arsenal de misiles, drones y bombas. Por cierto, además, la construcción y la puesta en funcionamiento de una fábrica de bombas, bueno, representa un proceso de años, representa una tarea muy, muy compleja a largo plazo, lo cual en un contexto además como el ucraniano, con escasez de mano de obra por el envío de los varones como carne de cañón al frente, bueno, connotaría un sinsentido, pero además, ¿qué clase de industria armamentística podrían generar los europeos en Ucrania o podrían generar los ucranianos con fondos europeos si los rusos determinaron la destrucción de la red eléctrica, del sistema de electricidad de todo el país? Entonces, ¿producción con qué? Con motores a vapor, con calderas a vapor, como en la primera revolución industrial, o qué, o con bicicletitas como hámsteres, ¿no? Como los hámster, así, con pedalitos y generando así electricidad para la producción de misiles ante la falta de electricidad. Un delirio, todo un delirio, y mientras tanto muriendo gente por estos hijos de su madre. $1.4 billion have already been sent. After military, it comes diplomacy. We have to be more proactive also in this field. We will exchange on our global outreach and hear about Ukraine and President Zelensky peace plans. So the first item of our very busy meeting today will be about Ukraine, military support, diplomatic approach, lifting restrictions, and increasing our support to these brave people who have surprised the world by launching an audacious attack against Russia, showing that the Putin's no un terrible ataque, sino un audaz ataque, la palabra utilizada por Borrell. narrative was completely false. It's our great pleasure to have Dimitro with us today. Thank you. Thank you, Josep, for your encouragement. Bueno, otra vez las estupideces. Primero, esto de apoyo militar y guerra sin restricciones y después, pero después la diplomacia y nosotros abiertos a la diplomacia. Bueno, si vos abierto a la diplomacia, entonces no llamás a una guerra total, en primer lugar. Y además, como quieren, como ya los acomete la presión desde muchos lugares, y queremos ya comenzar la discusión sobre alternativas diplomáticas abiertos a las propuestas de todo el mundo, claro, en referencia a las propuestas hechas por los chinos, por los brasileros, por los sudafricanos, incluso por algunos países de Medio Oriente, pero acto seguido, o mejor dicho, oración seguida en la próxima frase, sí, queremos comenzar la discusión de alternativas por la paz, provenientes de todo el mundo, de todos los países, las partes interesadas en la paz, y por eso
vamos a comenzar una charla con los ministros de Relaciones Exteriores de Europa y el ministro Kuleba sobre el plan de paz de Zelensky. ¿Sí? No sobre todos estos planes de paz ya propuestos, mucho más realistas, sino, sí, nosotros abiertos a todos los planes del mundo, por eso la charla sobre el plan de paz de Zelensky, esa estupidez rechazada de volea, ¿sí? De aire, como una suerte de una tijera de aire, una volea, un despeje de un defensor a la quinta bandeja de la tribuna, rechazada en la conferencia, en la conferencia por la paz de Suiza, en la cual incluso los países europeos, ¿sí? Rechazaron la taradez esa del plan de paz de Zelensky, básicamente un pliego de las condiciones de máxima. Queremos la restitución de todos los territorios ucranianos desde 1991, la entrega de Crimea, etcétera, 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 y ahí nuestro plan de paz. No, eso en todo caso en el ya hoy imposible caso de una victoria militar. Eso no es un plan de paz. En un plan de paz vos presentás concesiones para una negociación, no tu plan de máxima. Mamita. Lo único tranquilizador de todo esto, este señor no determina absolutamente nada, este señor sencillamente un provocador a sueldo. Pero claro, cuando vamos a presentar un poquitito de lo de Kuleba, de las palabras de Kuleba, antes de presentar algo todavía más importante relativo a este pedido de ataques sin restricciones contra Rusia, pero ya no en Europa, donde no determinan absolutamente nada, sino en Estados Unidos. Quiero presentar, a pesar de que ya redondeamos la hora, quiero presentar un poquito de las palabras de Kuleba a continuación, inmediatamente después, como otra demostración del grado de delirio, en este caso ya directamente de los ucranianos, ¿no? Proven, and I appreciate the recognition of. Acá, un segundito, esto apareciendo ahí, sí, perfecto. Esto de hemos probado a partir de acá, ¿sí? We have proven, and I appreciate the recognition of this fact by Josep, that no sheep. We can defeat Russia. We have proven it once again against all odds, against everyone who was saying that there is a stalemate, that you cannot win, that Russia will eventually succeed, and therefore strategy has to be reconsidered. These arguments were defeated as aptly as the Russian forces in the Kursk region. Yes, these voices are silent now. Hemos probado que podemos ganar. Por el despropósito de Kursk, ya considerado un fracaso por ellos mismos, y lo presentan eso como una demostración de la posibilidad de una victoria de Ucrania. Hemos probado que podemos ganar. Este tipo pasado de drogas, pasado de cocaína. ¡Qué delirio! Por favor. Ahora, en el final, va a redondear con lo mismo, ¿no? Y más aún, acá, un poquitito, un segundo. Most importantly, lead to critical decisions. We have once again otra vez acá. To everyone demostramos una vez más a todos. We can win. We Podemos once ganar, again demonstrated. ¿Ganar qué? De 20 o 1000 kilómetros cuadrados completamente intrascendentes a costa de lo mejor de tus tropas y lo mejor de tu equipamiento, ya casi todo destruido. ¿Ganar qué? Un poco tiempo más caído Pokrovsk. Avances rusos todos los días. Desesperante la situación de Ucrania, regaladas las defensas antiaéreas por esa locura. Hemos probado que podíamos ganar, por Dios. That Russian red lines, Atención so-called red lines, are hollow. We have once again demonstrated that those who speak about the fear of escalation mostly use this argument just not to make decisions that Ukraine needs. So, hemos probado que las líneas rojas de Rusia están vacías o son intrascendentes
y que quienes usan el argumento de la posibilidad de una escalada lo usan para no tomar las decisiones necesarias para Ucrania. Sí, las líneas rojas vacías o las líneas rojas intrascendentes y después en una noche destruido prácticamente todo el sistema eléctrico ucraniano, pero sí, cierto que Putin presenta frente a la violación de las, o a la violación o el sobrepaso de las líneas rojas, a la violación, sí, la violación de las líneas rojas permanente por parte de Ucrania y por parte de Occidente, frente a estas afrentas permanentes, Putin realmente presenta una paciencia enorme y por eso la rotura de estas líneas rojas, la violación de estas líneas rojas, hasta el momento no desencadenó una guerra nuclear por la paciencia de Putin. Ay, ay, ay. Hemos probado que podemos ganar y que las líneas rojas no son tales y, bueno, y que son insignificantes. No, insignificantes no. Te machucan en una noche con 300 misiles o 150 misiles y 150 drones y no generan una guerra mundial por la paciencia estratégica de Putin. Porque Putin, paciente, pero de tonto ni un pelo. Entonces, el paciente porque la victoria ahí, a la vista, y así la obtención de los objetivos sin una guerra autodestructiva tanto para Rusia como para la OTAN, como para todo el mundo, ¿no? Porque en el caso de una guerra abierta entre Rusia y la OTAN, muy probablemente eso determinaría la autodestrucción de ambos en un enfrentamiento nuclear. Ahora, estos tipos no determinan nada, estas lacras de la Unión Europea. Pero atención a esto de hace nada, esto de hace media hora, en CNN, la noticia de un viaje hoy, o en realidad hoy la noticia de un viaje planeado para el día de mañana de Zelensky y de Umerov, Rustev, si no recuerdo mal el nombre de pila, Umerov, el ministro de defensa ucraniano. Atención a esto. El viaje planeado para mañana de dos de los más altos líderes ucranianos, básicamente, Zelensky y Umerov, es para presentar a Biden una lista de objetivos militares atacables en Rusia y para pedir el levantamiento de las restricciones al uso de armas estadounidenses contra territorio ruso. Esto ya sí, verdaderamente preocupante, porque este es el viaje para que el abuelito, en realidad ni si el abuelito no determina nada, la gente detrás del abuelito, los halcones neoconservadores detrás del abuelito, determinen por sí o por no qué objetivos acometer a Ucrania con los misiles ATACMS y con los misiles Storm Shadow y los misiles Matra, básicamente el mismo misil, los Storm Shadow, los misiles de largo alcance británicos, los Scalp es el nombre de los misiles, del mismo misil, pero producido en Francia, producido por la compañía Matra, por eso los llamé recién Matra, o los ATACMS estadounidenses. Y bueno, ahí ya la cosa más peligrosa, porque Rusia presenta las defensas antiaéreas, el sistema de defensas antiaéreas más desarrollado del mundo. ¿Sí? Presenta, a lo largo del territorio ruso, presenta una red de defensas antiaéreas enorme con sistemas desde los S-200, desde la época soviética, hasta los S-400 y 500 más desarrollados, otra serie de sistemas de defensa también, pero claro, en un territorio enorme con 12 usos horarios. Y si bien estos sistemas de defensa aparecen, por lo menos en la experiencia, en lo visto hasta ahora, estos sistemas aparecen altamente efectivos
para la intercepción de los misiles Storm Shadow y de los ATACMS. Recuerden el funcionamiento, o recuerden que básicamente, una vez cedidos a Ucrania misiles de un nuevo tipo, los ucranianos realizan ataques, los ucranianos en realidad los ataques los realizan los operadores militares de la OTAN de ese territorio ucraniano, y las defensas responden. Naturalmente, en los primeros ataques presentan una tasa de efectividad menor hasta que los técnicos rusos acomodan las defensas, ¿sí? Acomodan técnicamente, realizan ajustes a sus sistemas defensivos de acuerdo a las características de los misiles ofensivos, y a partir de ahí presentan una tasa de intercepción mucho mayor, y en efecto las defensas antiaéreas rusas presentan una tasa de intercepción altísima, parecen muy desarrolladas, aparecen muy efectivas contra los ataques con misiles británicos, franceses y estadounidenses. Y una vez más, Rusia presenta un sistema de defensas antiaéreas muy desarrollado, aparecen muy desarrolladas las defensas antiaéreas, pero aún así, en un territorio tan grande y en algo tan complejo como la intercepción de un misil, más aún si a ese misil lo acompañan drones, de manera de generar una saturación de las defensas, bueno, siempre puede aparecer la posibilidad de un misil filtrado, ¿sí? Más en una guerra con armamento de estas características, de alta tecnología, misiles de largo alcance, lo último de la tecnología militar probada, ¿sí? Antes del paso de las armas de última generación, todavía no probadas en batalla, estos misiles, lo mejor de lo mejor, así como las defensas rusas, lo mejor de lo mejor, todos con lo mejor de sus arsenales probados, ¿no? Bueno, y en ese contexto, bien puede un ataque desde Ucrania con alguno de estos misiles realizar la penetración de las defensas aéreas y generar la destrucción de un blanco en territorio ruso. San Petersburgo, Moscú, quizás otra ciudad. Y ahí comienzan los problemas, porque en algún momento a Putin lo puede abandonar la paciencia, y en el caso de un ataque contra San Petersburgo, contra Moscú, ¿cómo responde Rusia después? ¿Cómo responde Rusia después? Si determina la participación de fuerzas de la OTAN en esos ataques, cómo efectivamente participan, si responde Rusia con ataques contra objetivos de la OTAN, si responde con armas nucleares tácticas, si responde con un ataque masivo dentro de Ucrania. Bueno, todo eso puede generar una escalada. Así que es el peligro real. Esto, las decisiones, es el peligro, las decisiones ahí en la Casa Blanca. Un poquito más. Bueno, los ucranianos quieren usar armas de largo alcance estadounidenses contra objetivos en Rusia, básicamente los misiles ATACMS. Para eso han venido a Estados Unidos y mañana presentarán una lista a la administración Biden con objetivos buscados dentro del territorio ruso, con la esperanza de que Estados Unidos va a flexibilizar las restricciones para el uso de armas estadounidenses contra Rusia en territorio ruso. Andriy Yermak, the head of the office of the president of Ukraine, and Rustem Umerov, Ukraine's defense minister, will be here tomorrow. Perdón, no Zelensky, Yermak y Umerov. No Zelensky, mala mía. Yermak y Umerov mañana van a presentar esta lista en la Casa Blanca para que Estados Unidos determine por sí o por no. Si esto lo presentan en la televisión, si lo presenta la CNN desde el Pentágono, Estados Unidos ya lo determinó. Así que, una vez más, el marco general
el marco general en el cual presenciamos estos manotazos de ahogado, estas locuras, el marco general, el marco de la desesperación frente a la inminencia de la derrota de Ucrania y la derrota de la OTAN, los avances cotidianos en Pokrovsk, y en ese contexto esta búsqueda desesperada de un manotazo de ahogado, de una provocación y de una guerra total, ¿sí? De una escalada aún mayor. Muy, pero muy peligroso. Those meetings, Ukrainian President Volodymyr Zelensky made it clear why he believes the U.S. and others should ease those restrictions. Bueno, el presidente Zelensky ya pidió esto en reiteradas ocasiones, la flexibilización de las So restricciones they can hit longer range targets inside of Russia. para alcanzar targets, objetivos de largo alcance en Rusia. Preocupante, 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 muy preocupante. Por eso la necesidad de generalizar una mirada crítica, por eso la necesidad de la difusión de estas perspectivas por la paz, por el fin de la guerra, por un poco de racionalidad a tanto locura, y por eso los llamamos a ustedes, demoledores y demoledoras, a que nos ayuden en nuestra cruzada por esto a través del apoyo, a través del like, a través de la suscripción, a través de, si quieren, una membresía o una contribución a través de PayPal, bienvenidos. Si no pueden, ningún problema, solo a través de la difusión de todo esto nos ayudan en nuestra cruzada, nuestra, no solo de nosotros, es aquí, nuestra y de ustedes, de todos nosotros, nuestra responsabilidad con la paz, con la lucha por desactivar esta locura, por una sociedad mejor, un poquito más humanista, un poquito menos alocada, un poquito menos belicista, un poquito menos imperialista, un poco más igualitaria, una sociedad multipolar, una sociedad soberana, una sociedad más igualitaria, ¿sí? Así que por eso nuestro pedido encarecido, y muchas gracias, por cierto, a la Ana Lidia García Peña, que nos ayudó un ratito atrás con una donación. Si no pueden, con una donación, una membresía, sencillamente con el like y con la difusión de esto. Además, nos ayudan contra la censura permanente y cada vez más fuerte desde esta plataforma. Demoledores y demoledoras, recuerden que nuestro canal amigo de MP Geopolítica, los mejores analistas de la geopolítica y la geoeconomía en español, presentan todos los días sus programas, sus perspectivas críticas. El día de hoy, Bruno Sgarsini y Adrián Celaya, dos transmisiones espectaculares. Mañana a las 7 de la tarde de Europa, Eduardo Mior, y a las 9, como todos los viernes a las 9, el querido Fernando Moragón. El sábado, Juan Antonio Aguilar por ahí, de MP Geopolítica. El enlace aparece en la descripción. Nos ayudan también a nosotros a través de la suscripción y del like a nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Y el domingo, por cierto, como siempre, nuestras charlas dominicales con el querido Fernando Moragón. Para la semana próxima, ya planeadas algunas charlas interesantes, solo como anticipo, la vuelta al canal de Pascal Lotats, nuestro querido Pascal Lotats del canal en inglés llamado Neutrality Studies, en castellano Sanevox. Él además nos ayuda con muchos de los materiales publicados en este canal, los recogemos de su canal. Vamos a revisar la charla. Bueno, él naturalmente no puede en español, así que la charla posiblemente es mañana o pasado, y después traducida, doblada por inteligencia artificial, la presentaremos en el transcurso de la semana. Además, algún analista militar, de oficio militar, planeado para las charlas de esta semana y la siguiente. Así que programa completo de geopolítica y geoeconomía por ustedes y para ustedes, queridos demoledores. Gracias, Beatriz, como siempre. Gracias, querida Beatriz, nuestra moderadora número 1. Gracias, Paula Vega, también nuestra moderadora. Pronto recomenzará, aparentemente,
nuestro también querido moderador Salomón Krakenberg, quien desapareció por un tiempo, pero aparentemente va a recomenzar con la moderación muy pronto, así que a la espera de su reintegración. Y a todos ustedes, demoledores y demoledoras, un abrazo enorme, un beso muy fuerte y hasta el día de mañana. Los queremos mucho. Chau, chau.